Sin lugar a ninguna duda, Cristo Jesús exigió la fe. Y por eso, en cierta ocasión, dijo, si tuvieran fe como un granito de mostaza, serían capaces de mover montañas. Y en otra parte, dijo, todo es posible para el que cree. Y la carta a los Hebreos nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. También Jesús exigió la esperanza. Y por eso habló de cielos nuevos, de tierras nuevas. Habló de esas mansiones celestiales donde no habrá llanto, no habrá dolor, no habrá angustia, no habrá desesperación, porque todo ha pasado y vienen cielos nuevos y tierras nuevas. También exigió la práctica del mandamiento nuevo del amor. Un mandamiento nuevo doy, que se amen los unos a los otros. Y exigió también el don de la perseverancia, cuando dijo, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Pero yo quiero que nos fijemos en otro detalle que exigió Cristo Jesús, y es el seguimiento o el discipulado. Veamos muy despacio el Evangelio de Juan, justamente en el capítulo 1, versículos 35 en adelante. Y notemos la gran exigencia del seguimiento del Maestro, del seguimiento de Cristo Jesús. Dice, al día siguiente, Juan se encontraba de nuevo allí con dos de sus discípulos. Fijándose en Jesús que pasaba, dijo, he allí el Cordero de Dios. Al oírle hablar así, los dos discípulos siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que le seguían, les preguntó, ¿qué buscáis? Ellos le contestaron, Rabí, que quiere decir, maestro, ¿dónde vives? Le respondió, venid y lo veréis. Fueron, pues, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Era más o menos la hora 10. Andrés, el hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Andrés encuentra primero a su propio hermano Simón y le dijo, hemos encontrado al Mesías, que quiere decir Cristo, y le llevó donde Jesús. Fijando Jesús su mirada en él, le dijo, tú eres Simón, el hijo de Juan, tú te llamarás Kefas, que quiere decir piedra. Palabra del Señor. Este evangelio, queridos hermanos y hermanas, nos presenta este precioso tema del seguimiento de Jesús. Juan ve a Jesús y se lo presenta a sus discípulos y les dice, he allí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Juan, sin ningún egoísmo, sin ninguna pretensión de que él es el líder insustituible, por el contrario dijo, es necesario que él crezca y yo disminuya, no se molesta que muchos de sus discípulos le dejen y se vayan tras de Cristo Jesús. Y Cristo Jesús nomás les hace una pregunta. ¿Qué busca? En otras palabras, les necesita, pero les necesita como hombres con metas claras, con objetivos claros,
con proyectos claros. ¿Qué buscan? No, seguir a Jesús no es ir a tientas, a ver qué sale, a ver qué resulta. No, no. Es tener metas concretas. ¿Dónde se quiere llegar? ¿Qué buscan? Y le contestan, maestro, ¿dónde vives? Y Jesús les dice, vengan y lo verán. Aquí tenemos otro mensaje extraordinario. Porque, queridos hermanos y hermanas, han habido y hay muchos líderes en este mundo. Pero nosotros tenemos que aprender del liderazgo de Cristo Jesús, que no tiene mucho que explicar. Jesús no quiere explicar y dar conocimientos, ya sea filosóficos, teológicos, antropológicos, lo que tú quieras. Jesús no tiene que dar tantos conocimientos. Jesús no quiere explicar verdades filosóficas. Jesús no quiere explicar doctrinas. Simple y sencillamente, Jesús quiere mostrar. Vengan y lo verán. Esto es columna vertebral en un liderazgo. Estamos hartos de explicaciones, de doctrinas, de verdades, de conocimientos, de esto o de aquello. Jesús no tiene mucho que explicar. Jesús tiene mucho que mostrar. Vengan y lo verán. En otras palabras, Jesús tiene claro que la fe no entra solo por los oídos, entra por el ver, por el tocar, por el palpar. Como le dijo a Tomás, ven y mete tus dedos en los hoyos de los clavos. Mete tu mano en la herida de mi costado. Y entonces es que Tomás nos deja el gran grito, el gran mensaje. Señor mío y Dios mío. Si lográramos captar esto que nos enseña Jesús, que no tanto nos escuchen 1001 conocimiento, 1001 verdad, 1001 doctrina, 1001 idea, sino mostrar, al igual que Jesús. Es lindo como la carta de Juan, primera de Juan, capítulo 1, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos palpado con nuestras manos, es lo que les anunciamos. O como dijo el mismo Jesús, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace. Fueron y vieron cómo Jesús se juntó con pecadores para ayudarles. Cómo Jesús se juntó con enfermos para tenderles una mano. Cómo Jesús se juntó con mujeres, con los niños. Vieron cómo Jesús se comportó con la oveja perdida. Vieron cómo Jesús enseña con su vida que el que quiera ser grande, que se haga el servidor de todo. Líderes así necesitamos. Seguidores de Cristo Jesús, así es que necesitamos. Que aprendamos del gran maestro. No a dar grandes cátedras, sino a que miren cómo gastamos y nos gastamos en servicio por los demás. Segundo, este evangelio nos enseña en un segundo momento el arte de ser libres. Dice que cuando Jesús les llama, dejan a Juan el Bautista
Y Marcos capítulo 1, cuando Jesús llama, dejan sus redes, dejan su barca, dejan su trabajo, dejan su familia y emprenden el seguimiento del Señor. Y a renglón seguido Jesús los necesita tan libres que alguien le dijo: Señor, te seguiré. Y el Señor le dice: las zorras tienen sus madrigueras, las aves sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. En otras palabras, la libertad nos lleva a un estado todavía peor que el de los pajaritos, todavía peor que el de las zorras, porque estas tienen sus madrigueras, sus cuevas, las aves tienen sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Otro le dijo: Señor, te seguiré, pero déjame irme a despedirte de mi familia. No es posible. Tienen que saber a dónde voy, con quién voy, y por lo menos les voy a decir adiós. Nada, papito. El que pone la mano en el arado y mira para atrás no es digno de mí. Otro le dice: Señor, yo te voy a seguir, pero déjame ir a enterrar a mi padre. Déjame hacer esta obra de misericordia. Déjame hacer esta obra moral, esta obra ética, esta obra humana. Nada, papito. Deja que los muertos entierren a los muertos. Tú sígueme. No estés atado a nada ni a nadie. Solamente depende como el niño depende de sus papás. Y por eso Jesús dijo: si no os hacéis como niños, no entraréis al reino de los cielos. El niño no tiene nada, solamente depende de sus papás. El buen cristiano no tiene nada en este mundo, depende del gran Padre Dios y está dispuesto a seguirle con radicalidad. Pero hay un tercer elemento, queridos hermanos y hermanas, que quisiera traer a colación. Y es que el Señor habló mucho de la agricultura. Habló del grano de mostaza. Habló del arado. Habló de diferentes terrenos para sembrar. Habló de semilla. Pero curiosamente, no llamó agricultores. Llamó pescadores. Porque el Señor necesita gente que no esté habituada a un camino donde ha pasado mucho tiempo y un camino que ya está hondo de tanto andarlo. El Señor necesita pescadores que cada mañana se ponen frente al mar y son diferentes las olas. Es diferente las mareas. Es totalmente nuevo. Y es que el evangelizador no tiene que encasillarse en cuestiones tradicionales. Mi abuelita así evangelizó y yo también así lo voy a hacer. Mi papá así lo hizo y yo... No, Señor. El Señor no llamó agricultores. Llamó pescadores. Donde cada día tenemos que inventar dónde y cómo pescar. Dónde y cómo tener éxito. Dónde y cómo volver atractivo el evangelio. Es importante la tradición. No lo discuto. Es importante la historia. No la pongo en duda. Pero los evangelizadores tenemos que ser creativos. Los evangelizadores tenemos que ser inventivos. Los evangelizadores tenemos que ser capaces de cada día convertirlo en un reto nuevo para tener éxito en la evangelización.
Ave María Purísima. Que el Señor les colme de bendiciones y haga el favor de suscribirse a nuestro canal y toque la campanita. Y cada vez que suba un mensajito, se les será notificado.